Hola, buenas tardes. Creo que más una vez estaba con alguna dificultad en el directo. Bienvenidos a Negocio Real de 16 de julio de 2026. Yo soy Antonio Saramago y aquí estamos más una sección de lunes a viernes a las 7 de nuestro negocio. Aquí, como sabéis, hablamos de empresas reales, negocios reales con decisiones reales. En Como os comento siempre, tenemos el programa dividido en dos partes. La primera parte del programa son las noticias más relevantes del día y luego vamos a nuestro caso de negocio. Ya sabéis, en el formulario que está en la bio de YouTube podéis escribir vuestro caso, que es anónimo, y compartirlo y lo analizamos aquí. Siempre con el máximo cuidado y con toda la información y entramos en contacto siempre que tengamos alguna duda adicional. Vamos, arrancamos para las noticias del día. La primera noticia es del periódico Cinco Días del día de hoy y comenta que España y Portugal vive una explosión de anuncios de nuevos centros de datos que multiplican por 18 la capacidad actual instalada. ¿Esto por qué es tan relevante? Porque así como los últimos días y la semana pasada os comentaba del mundo de inteligencia artificial varios casos, estamos también por el caso dentro de la cadena de valor la necesidad de procesar los datos de todo, de IA, de otros tipos de aplicación, por lo tanto, capacidad de procesar información. Aquí la consultora CBRE detecta que los proyectos de infraestructura de 10,5 gigawatts de capacidad con una inversión de 100 millones de euros de inversión en Portugal y España. Eso es muy, muy significativo. Yo dejo aquí también una reflexión de cara a esta noticia, que así como la tendencia de la IA es fuerte, la tendencia de los centros de datos es muy fuerte también, y esto conlleva que toda la industria de energía, industria de todo tema de procesadores, de fabricantes, están muy involucrados en todo este proceso. Pero también hay riesgos. A veces invertir demasiado pronto también puede ser un problema, porque a ver que hoy escuchaba la caída bursátil de muchas de las IAs y a ver si solo un respiro de momento para ganar aire para volver a crecer o si tenemos aquí algún tema más que tener en cuenta. Pero bueno, dejo la nota. Ayer he hablado de semiconductores, hoy de centros de datos, los últimos días de IA. Como ves, el mercado va totalmente en alta inversión en estos sectores. La segunda noticia es de Volkswagen, que dice que Volkswagen ralentiza la contratación en la gigafactoría de Sagunto por los retrasos. Entonces, aquí Volkswagen eh, supuestamente debería iniciar la producción y pruebas previstas en septiembre y ha pospuesto a final de año. La pregunta ¿es un tema normal de solo de replanificación y no hay ningún cambio? ¿O será que va a haber cambios? Que supuestamente debería haber incorporado ya 500 trabajadores, ha incorporado solo 50. Y no olvidar de una noticia que he comentado yo de Volkswagen hace unos días, de que Volkswagen ha repensado todo su modelo, menos modelos, menos versiones y las fábricas con un perfil distinto. Esperemos que solo sea también un respiro de Volkswagen con la fábrica de Sagunto, que no sea otro tipo de consecuencias o que sean consecuencias positivas. También es verdad que muchas veces pensamos que cambiar un plan significa fracasar y no. En el caso de Volkswagen lo está haciendo claramente con una visión de futuro, sabiendo los problemas que enfrenta la economía europea con el sector automotivo. Lo que están haciendo es buscar un cambio para repuntar su estrategia de crecimiento no solo en Europa, pero en el mundo. Muchas veces las mejores empresas creen que cambio cuando cambian las circunstancias, pero persistir en una mala decisión se puede convertir en un fracaso. Con lo cual, muy bien Volkswagen,
desde que mantener, por favor, aquí la fábrica en España, que nos viene a todos muy bien. Vale, hemos hablado de las dos noticias del día y ahora vamos a saltar directamente para el caso del día. El caso del día es: ¿el problema era vender o crecer demasiado deprisa? Que es algo que ocurre, gracias a Dios, a muchas empresas, que es las empresas crecen, ¿vale? Y cuando crecen es buen síntoma, o no, o puede ser peligroso si no tenemos en cuenta algunos ingredientes del negocio. Ahora os voy a explicar por qué es importante no confundir el crecimiento con el éxito, que ni siempre crecer significa que vamos a mejor. He hablado con un empresario de una empresa española que se dedica a la distribución de material de oficina para empresas, por lo tanto un negocio claramente muy conocido, muy trabajado, pues tiene muy poco espacio de innovación ya, porque es un negocio bastante estable. Una empresa con 12 trabajadores que factura como 2,3 millones de euros anuales y lleva en el mercado más de 15 años. Es una empresa que se sitúa en Castilla-La Mancha, ¿vale? Y durante los últimos 2 años la empresa había crecido casi un 40%. Para este sector, para este tipo de productos específicos, es bastante significativo. El empresario estaba totalmente convencido que era el momento de dar el gran salto. Entonces, ¿qué ha decidido? Pues vamos a por todo. Alquilar una nave industrial muchísimo más grande, contratar 5 personas nuevas, ha puesto una ampliación de uno de los almacenes que ya tenía, comprar más stock e invertir una flota de reparto más moderna y actualizada. Todo parece tener sentido cuando creces el 40%, hasta que el mercado pues empezó a ralentizarse. Y aquí, claro, los pedidos dejaron de crecer, los costes de fijos empezaron a aumentar y apenas 6 meses, ¡puf!, empezamos a tener problemas. Problemas de liquidez, problemas que da a nivel de ventas, a nivel de cubrir los gastos fijos que se habían generado. Claro, el problema ya no era vender, el problema ahora era, habíase tomado decisiones permanentes, que todo tiene arreglo, pero permanentes, porque tenemos contratos nuevos de alquiler, tenemos una serie de flotas de coches nuevas y hay que gestionar que de repente el flujo de ingresos ya no acompaña el flujo de gastos. Y así se ve como de repente un 40% de un año anterior se refleja en un problema en el año siguiente cuando fuimos demasiado rápidos. Entonces, aquí cabe pensar lo siguiente y hacer comentarios también en vuestros negocios y vuestra visión también. ¿No os parece que aquí a veces hay un riesgo de confundir una buena racha de negocio con una tendencia de negocio? Hay que tener cuidado. ¿Qué os parece? Bueno, 2 buenos años no significan que el mercado vaya a crecer para siempre. Las decisiones estructurales deben tomarse pensando en varios escenarios. Entonces, pensar vosotros, es muy bueno tener un crecimiento de 40%, pero a lo mejor no hay que ir por una infraestructura nueva, no hay que cambiar ya los coches. A lo mejor hay que dar un poco más de tiempo para consolidar y ver si era una racha o una tendencia. Con lo cual, cuidado en vuestros negocios cuando analizáis crecimientos, asegurar que es de verdad una tendencia y aún así ser cautos con las inversiones demasiado anticipadas y no confundir con una racha de momento de negocio, pues a veces por un evento que desconocemos. A veces nos compro más porque hay un problema en otro proveedor y de repente el market share se ha redistribuido y por eso tenemos por un momento más ventas que el normal, ¿vale? Ni siempre controlamos todos los factores. Claro, aquí aumentar los costes fijos demasiado rápido de cada contracción, cada nave, cada vehículo, cada préstamo, reduce la capacidad de reacción cuando el mercado cambia. Este empresario tuve que reaccionar, pero tuve que gestionar muchísimos elementos que son fijos y con contratos firmados. Entonces,
tener en cuenta estos detalles para evitar tener problemas muy parecidos. Luego, pensar también de otra forma. Cuando tenemos años buenos, hay que construir reservas. Para esto están en contabilidad la rúbrica donde puedes poner reservas y no distribuir ni beneficios ni reinvertir todo y dejar reservas para darte un colchón para cuando la compañía necesita más oxígeno. Entonces, durante los años buenos hay que construir más reservas y no dejar que todos los beneficios se reinviertan o se repartan los beneficios y dejar de tener un colchón financiero. Aseguraros también de vuestro colchón financiero de vuestra empresa en los buenos momentos para que cuando lleguen los malos momentos tener la capacidad de reaccionar y bajar la atención en vuestras empresas. Y así poder aguantar momentos flojos, de meses peores, de ataques de la competencia, otras maniobras de mercado que nos dejan como un COVID, que de repente nos dejan totalmente desubicados en nuestro negocio. Con lo cual, el camino de crecimiento es un camino que está lleno de curvas y tenéis que estar en vuestra sección, tenéis la capacidad de alejaros en ese camino y tener una observación que os ayude a identificar qué rumbo queréis tomar a cada momento y qué riesgo tenéis. Con lo cual, esto es importante que tengáis en cuenta en vuestro día a día. Mi recomendación, después de analizar y hablar con este empresario, pues aquí evitar que, primero que todo, como es obvio, que todos los costes sean fijos, intentar dar un síntoma variable a los costes para acompañar las subidas y bajadas, dar alguna flexibilidad a la empresa a nivel de gestión del día a día, de acomodar esos crecimientos y disminuciones, crear reservas en los años buenos y para evitar los problemas de cash flow, de tensión de caja, de menos ventas cuando las cosas no iban tan bien, ¿vale? Y revisar el plan a cada trimestre, porque a veces después de 40% de crecimiento el año anterior, arrancamos el nuevo año, antes de tomar decisiones, no tomemos la decisión basada en cómo fue el año anterior. Vamos a los trimestres siguientes y vamos trimestre a trimestre acompañando esa evolución y sincronizando nuestro plan de crecimiento con esa ambición que queremos tener. A veces en vez de cambiar la foto, pues no cambio la foto. A veces de cambiar ya por un almacén tan grande, pues hago solo la ampliación del primero y después ya cambiaré o ampliaré para otro almacén de mayores dimensiones. Hay que tener un plan estratégico y no puede guardarse en un cajón. Las cosas deben revisarse de forma continua, porque el mercado cambia y las empresas también tienen que cambiar y adaptarse. Conclusión, habéis visto hoy que empezamos con dos noticias que tienen mucho que ver con este caso, si lo pensáis, que es la inversión súbita de tanto dinero en los centros de datos, cuando creo que ahora mismo podrá haber un exceso de disponibilidad de centros de datos. Ya veremos eso, espero que esté equivocado. Hablamos de Volkswagen y su capacidad de parar plan, acertar nueva estrategia, poner en marcha y gestionar a cada país y región la situación de sus fábricas. Con lo cual, las dos noticias de hoy nos enseñan exactamente la misma lección que este empresario. Los grandes proyectos necesitan una visión, pero también capacidad para adaptarse a cada momento. Las empresas que sobreviven durante décadas no son las que nunca cambian, son las que cuando saben que pueden acelerar o disminuir la velocidad mediante las circunstancias de mercado. Y saber cuándo levantar el pie del acelerador, porque muchas veces hay que saber también que ese crecimiento no es una constante, es un momento o una racha, y saber que hay que sacar el pie y dejar fluir el mercado para ver cómo queda todo.
Para terminar la sesión de hoy y daros las gracias, quiero dejar también una frase para cerrar el día de hoy. En los negocios, crecer es importante. Ser importante es la razón de los negocios crecer, pero crecer al ritmo adecuado puede marcar la diferencia entre construir una gran empresa o construir un gran problema. Con lo cual, cuidado en vuestros negocios, foco y resiliencia, pero mucha atención. Invertir cuando tenéis los ingredientes que consideráis de confort para seguir creciendo, invirtiendo y meter dinero y asumir costes fijos adicionales. Si ves que algo huele que pueda no ser el momento, mejor quitar el pie, esperar, analizar y ahí ya podéis crecer de nuevo. Bueno, me despido el día de hoy. Gracias por vuestro tiempo y aquí nos vemos mañana otra vez a las 7. Muchas gracias por todo y nos vemos mañana.